Yo sé que no todos podemos danzar, yo sé que quizás no todos podemos hacer ciertos movimientos, pero que todos nuestros miembros, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo alaben a aquel que es digno. Así que quiero invitarte que con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, le digas al Señor: nos unimos al cielo a cantar al único digno. Santo, 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 como los ángeles cantan en el cielo hoy. Proclamamos, exaltamos su nombre, dilo. Vamos a arrojemos nuestras coronas a sus pies. ¿A qué se refiere la palabra con coronas? Tus logros, tus victorias, aquello que te hace sentirte superior, ponlo a los pies del Señor. Porque el único digno es aquel que murió en un madero, aquel que decidió morir por ti y por mí, para que tú y yo podamos hacer lo que hacemos hoy. Para que cuando tú cierres los ojos en este plano terrenal, puedas estar delante de la presencia de Dios y gozarte por toda la eternidad. ¿Hay alguien agradecido con eso? Dale gracias al Señor con un fuerte aplauso. Dile: Señor, tú eres el único digno. Todo tenemos por basura, Señor, a fin de conocerte y tenerte a ti, Señor Jesús. Amén. Te voy a invitar a que tomes tu lugar. Que así delante de Él, de su presencia, puedas cerrar tus ojos. Cerrar tus ojos es no distraernos. Si los quieres tener abiertos, adelante. Pero seguramente se te va a ir la mirada, se te va a ir la atención a otro lado. Simplemente el cerrar tus ojos es poner tu atención en lo que el Espíritu está haciendo ahora, en lo que el Espíritu está haciendo en tu vida, en nuestras vidas, y que su corazón esté plasmado en nosotros. Hoy quizás te levantaste y lo primero que hiciste fue pecar, fue pensar en cosas indebidas, fue pensar en todo menos en darle la gloria y la gratitud a Dios. Por eso necesitamos su presencia todo el tiempo, para que su Espíritu en nosotros sea el que nos traiga la convicción de que sí, que no tenemos que hacer. Hoy, como el salmista lo dijo, dile a tu alma, dile a tu ser: alma mía, bendice a tu Señor, porque Él ha sido bueno. Y que tu vida sea llena de su gloria mientras le adoramos. Ríndete ante Él, humíllate delante de Él.
cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Puedes decirlo al que está sentado. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la gloria, el poder, sea la gloria, sea la gloria, el poder, y al que está sentado en
santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo. Nos unimos al cielo. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea Ya estamos, ¿verdad? Estamos rápidos. Hay pasajes en la Escritura que se ha necesitado el paso de los años y muchas circunstancias para que nosotros entendamos lo que está escrito. Porque sucede que a veces, desde hace muchos años, alguien interpretó un pasaje, lo enseñó y luego todo el mundo lo tomó, pero como autoridad y creyendo que eso es exactamente y estrictamente lo correcto. Pero quiero decirle que Dios al paso del tiempo siempre nos va revelando lo que vamos necesitando. Y Dios nos va quitando esas vendas de los ojos para poder realmente ver la palabra tal como es, pura, limpia y sin mancha. Recibir la palabra pura, limpia y sin mancha. Déjeme decirle algo, quizás alguien diga, ¿y eso en qué impacta tu vida? Mira, si no sabe uno reconocer la verdad y darle su lugar, entonces vamos a ser sujetos y esclavos de cualquier mentira, no nada más de la palabra, sino de cualquier mentira que oigamos en el mundo. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres espiritualmente, pero déjame decirte, es que también la verdad nos hace libre de las ataduras del mundo. En el mundo hay una cúpula que gobierna, que de hecho, si nos damos todos cuenta, está empujando una agenda de perversión en donde ellos lo que desean es que la palabra de Dios caiga, que los planes de Dios caigan. Están en contra del diseño de familia que Dios creó desde Adán y Eva y sus hijos. Desde entonces el enemigo se metió y usted ya sabe qué pasó entre dos hermanos. Hoy en día hay un diseño impresionante empujando la agenda LGBT. Y por desgracia hay muchos cristianos que también dentro de su casa están sufriendo
ese tipo de ataque del enemigo. Y déjeme decirle, a veces las personas con ser muchas y viviendo en el engaño creen que por ser muchos están en lo correcto. Y no, no es así. Una mentira, aunque la crean multitudes, va a seguir siendo mentira. Y la verdad, aunque la creamos poco, no va a dejar de ser verdad, va a seguir siendo la verdad. Y nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para darnos cuenta que con la verdad de la palabra nosotros podemos abrir los ojos ante las mentiras del mundo y ponerlos en su lugar. Esto quiere decir que la palabra de Dios tenemos que hacerla viva, porque hay muchos que conocen la palabra, hay muchos que predican la palabra, pero están justamente conviviendo con el mundo, aceptando lo que el mundo les enseña, lo que el mundo les comparte, y sobre todo, y de una manera terrible, metiéndolo a las iglesias. Esto no nos debe de extrañar, porque para los últimos tiempos el diseño del enemigo para el mundo es obvio que se va a manifestar de una manera clara. En el mundo vamos a ver cosas terribles, pero en el mundo no nos debe de espantar lo que vemos en el mundo, pero sí nos deben de preocupar las personas, y por eso nosotros debemos de mantenernos en la verdad, y por eso nosotros debemos de hablar la verdad. Amando a las personas, nosotros debemos de tener carga por ellos. Y no es para disputar. Yo de ninguna manera estaría de acuerdo con usted si, como algunos religiosos de muchas denominaciones cristianas, están condenando, están señalando y están peleando y están disputando. No, no, lo nuestro no es así. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, y Jesús siempre amó al pecador. Nunca estuvo de acuerdo con el pecado, pero amó al pecador. No avergonzaba al pecador. De hecho, Jesús hace algo que, híjole, de repente parece sencillo, pero es porque era Dios. Si nosotros compartimos el pecado, si nosotros convivimos con el pecado, estamos siendo parte del pecado. Pero Jesús tocaba al pecador y el pecador era liberado. Hay una gran diferencia. Si nosotros vemos cómo era la manifestación de la verdad en el Antiguo Testamento, era también diferente. Apedreaban a las personas cuando estaban en pecado. No sé si usted se acuerda, pero llegan con Jesús y le avientan una mujer al suelo porque la tomaron en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué es lo que están esperando? Que Jesús diga, bueno, pues eso es lo que enseña la palabra, pues apedrearla. Yo creo que esperaron que le dijeran, ni modo, mijita, pues tú te lo ganaste. Tan en el pecado estaban que solamente llevaron a la pecadora, nunca llevaron a los pecadores, porque estaba con un hombre. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos que entender cómo el Señor se muestra siempre amoroso, siempre completamente entendido. Y luego, algo bien importante, discerniendo los tiempos. Hoy en día hay muchos cristianos que quieren juzgar la vida de los demás y la fe de los demás desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y quiero decirte que no es así. Porque desde que Jesús vino, Jesús transformó. En Jesús se llevó a cabo todo el Antiguo Testamento, y en Jesús se transformó todo. Escuché algo que me gustó y es una realidad. Si David y Goliat hubieran existido en el tiempo de Jesús, no hubiera habido enfrentamiento. David no hubiera levantado 5 piedritas para sonarse a Goliat. ¿Por qué? Porque David, como enseña Jesús, hubiera amado a Goliat, lo hubiera llevado a los pies de Jesús. Hubiéramos conocido un gigante cristiano. Pero antes era diferente. Con Jesús todo cambia. Y son verdades que a veces no les cae a muchos el 20, pero es indispensable que nosotros sí entendamos. Mira, en la Biblia hay 2 lugares que Dios ocupó, pero que ahora están solos. Pero lo más tremendo de todo es que
Dios dejó el lugar vacío y muchos cristianos ahora lo quieren llenar. Y muchos cristianos están buscando esos lugares para sentirse bendecidos, llenos del Señor, dentro de su voluntad. No han entendido que si Él se salió es por razones obvias que tienen que descubrir. Hay un lugar que yo ya se lo he enseñado muchas veces, que es el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, Dios el Padre se reveló y actuaba en favor de su pueblo. Antes de que fuera pueblo, actuaba en favor de sus escogidos. ¿Quiénes eran sus escogidos? Mire, lo podemos ver bien claramente. Escogió a Adán, lo formó, sopló aliento de vida, lo puso ahí en el paraíso. Abrió su costado y de él mismo hizo a la ayuda idónea. Ya sabemos eso, ¿va? Más bonita, más inteligente. Ya sabemos todas las cualidades. De hecho, yo creo que usted mismo se ha dado cuenta cuando usted le pregunta a un hombre, ¿qué piensas de la mujer? Y el hombre dice cosas siempre bien bonitas. Son hermosas, son divinas, son un amor. Y cuando le preguntan a una mujer, ¿qué piensas de los hombres? Ay, Dios mío, son estos, son los otros, son por acá y por allá. Pero bueno, pues es que cada quien cuenta, ¿verdad? Según cómo le va en la feria. Pues a veces a las mujeres les ha ido muy mal, aunque ahorita exageran demasiado las cosas. Ahorita hay el deseo de que el hombre y la mujer se peleen porque el mundo está planeando que no haya familia. Quieren desbaratar el diseño de Dios. Pero este lugar santísimo, era el lugar en donde Dios diseñó de una manera tal que si no lo hubieran construido los israelitas como Dios lo diseñó, Dios no hubiera manifestado su gloria en ese lugar. Y se manifestaba la gloria en ese lugar de una manera impresionante. Impresionante. Ellos sabían que si cumplían con Dios, Dios estaba por su pueblo, peleaba por su pueblo. Y si se trataba de guerra, Dios estaba por su pueblo dando la cara. Y quien los enfrentaba eran derrotados. Y vemos historias impresionantes que algunos por ahí lo dicen que no, es que en la historia de la Biblia todo está maquillado. ¿Y a poco crees que Gedeón con 300 hombres iba a vencer todo un ejército de gente experta si estos ni siquiera sabían cómo tomar una espada? Bueno, es que no se trataba de los 300, se trataba justamente de que Dios estaba con ellos. La gente no sabe que Dios nunca ha perdido una batalla. Una guerra ni se diga. La única que va a tener Dios es la guerra de Armagedón o la batalla de Armagedón. Pero la Biblia nos habla bien claro cómo va a vencer el Señor. Fácil, nada más va a extender su diestra. Y esa gente que estaba presuntuosa o que va a estar presuntuosa creyendo que puede vencer, pues no puede, es imposible. Dios estaba por su pueblo y se manifestaba a favor de su pueblo en el lugar santísimo. El lugar santísimo, escucho, era en donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca de la alianza. Y en ese lugar solamente podía entrar una persona al año y era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, para poder entrar, necesitaba ser escrupulosamente limpiado. Bueno, si le digo cada uno de sus cabellos, prácticamente cada una de sus partes íntimas y todo. Nada era oculto a las personas que lo limpiaban. Todo era perfectamente visible y llegaban hasta lo más recóndito. Quizás alguien diga, ¿sí? Porque si había alguna suciedad, lo sucio delante de Dios no permanece. ¿Y sabe qué pasaba? Caía muerto el sacerdote. Lo más fácil es decir, pues es que no confesó todos sus pecados. No, es que también era la inmundicia de su cuerpo. Porque Dios es perfecto. Cuando hablamos de santidad, a veces creemos que es solamente la santidad espiritual.
Perdóneme, pero es que delante de Dios no hay ni siquiera una sola mugrita, nada, nada. Así que una vez al año el sacerdote entraba ahí y entraba temblando, porque él sabía que podía caer muerto. Y luego yo creo que usted ya ha leído esa historia, ¿verdad? Porque lo amarraban de un tobillo y entraba arrastrando la soguita. Y el pobre entraba pero temblando, y entraba con la sangre de los corderos o de los machos cabríos que sacrificaban para el Señor allá afuera de donde él estaba, en el altar del sacrificio. Y entraba él con la sangre a presentársela a Dios. Y esa sangre, obviamente, el Padre no la tomaba en cuenta porque era de los machos cabríos o de los animales que estaban allá afuera. No, es porque representaban la sangre que sería derramada para el perdón de los pecados. Porque en ese tiempo esa sangre que él aprobaba, salía el sacerdote y la rociaba, y esa sangre cubría los pecados. Escucha, no hemos entendido todavía hoy en día lo que significa cubrir pecados. La sangre era de machos cabríos, era de corderos, era de animales, y cubría el pecado, así como muchas veces nosotros estamos cubriéndonos o cubriendo a alguien. Y nos impedimos o le impedimos a los demás que la sangre de Jesús, que ya fue derramada en nuestra época, nos limpie de pecado. Y mucha gente en la iglesia cubriéndose su pecado, y con el pecado cubierto, nadie supo, nadie sabe, nadie sabrá. Usted sabe. Si usted sabe, ¿usted cree que Dios no sabe? Pues que usted es mayor que Dios. ¿Cómo lo va a convencer para decirle que no necesita la sangre de Jesús? En el mejor de los casos, mira, hay gente que dice: no, es que si yo necesito la sangre de Jesús, entonces ¿por qué traes la otra sangre cubriéndote? Ese tiempo ya pasó. Estamos en una dispensación completamente diferente. Porque con el Padre era por su pueblo, pero con Jesús, escucha, Jesús es Dios con nosotros. Ya no es por nosotros, es con nosotros, aquí conmigo. Él vino y se hizo uno igual que nosotros, para que nosotros nos diéramos cuenta que no teníamos que cubrirnos, no teníamos que ocultar el pecado, teníamos que manifestarlo, para que nosotros entonces recibiéramos la acción poderosa de su sangre derramada por nosotros y nuestros pecados fueran perdonados. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque abogado tenemos con el Padre. A veces pensamos que el abogado que tenemos con el Padre nada más está interviniendo para que mis pecados sean perdonados. Pues está interviniendo para que yo le hable de esto y usted se dé cuenta que, mi abogado, para que realmente funcione a mi favor, necesito entonces yo quitarme las cosas de antes y venir a las cosas presentes, hacer las cosas como Dios quiere y no como yo creo o como yo quiero. Hay muchos cristianos que actúan como quieren. Hay un chorro de denominaciones. Aparte, hay un chorro de cristianos, ¿verdad?, que de una forma individual llevan su vida de cristianos. No, eso no funciona en el reino. Eso es como decir: mira, Señor, yo no sé si te crucificaste por ellos, pero por mí sí. Entonces tú y yo tenemos un trato. No, Dios no hace tratos personales. Lo que Él hizo es para todo aquel que cree. Y el que no cree, ay Dios, la palabra dice algo muy rudo, ya ha sido condenado. Ay Dios. No, si estamos aquí yo creo que es porque no queremos ser condenados. Si estamos aquí es porque yo creo que realmente estamos confiando. Este lugar se quedó solo. Y hoy día ya no existe un lugar santísimo en donde tenga que entrar un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote que vino del cielo, el cual era representado por seres humanos
y una sola vez entraba a la presencia de Dios. Ahora ese sumo sacerdote, una vez que ofreció su sangre y el Padre la aceptó pura, limpia y sin mancha, entonces ese sumo sacerdote se sentó junto a la diestra del Padre, y ese sumo sacerdote se llama Jesús. Entonces todo lo de antes de Jesús está proscrito, ya no tiene autoridad. ¿Quiere vivir como los del Antiguo Testamento? Dele, hay un montón de religiones que están apoyando y respaldando todo eso. ¿Les aseguran la verdad? Les aseguran su verdad. Pero la verdad del Evangelio confirma que están equivocados. Pero la arrogancia humana y la preparación humana a través de la teología, wow, habla de que están en la verdad. Bueno, en el mundo tenemos libertad, pero no todos tenemos la verdad. Muchos pueden tener verdades, pero verdades en el mundo hay muchas. La palabra de Dios habla de la verdad. Jesús no dijo voy a enseñarles verdades. Jesús dijo yo soy la verdad. Cuando lo tenemos a Él, entonces nos tenemos que sujetar a la verdad que Él representa, la que Él nos enseña, la que Él nos revela. El Padre era por su pueblo. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús se va con el Padre, pero no nos deja solos, nos deja al Espíritu Santo. Así que el Padre es por su pueblo, el Hijo es con nosotros y el Espíritu Santo es en nosotros. ¿Para qué quiero yo el lugar santísimo? Si Jesús me dejó el Espíritu Santo aquí, conmigo. La cuestión es que muchas veces queremos el lugar santísimo porque sucede que no podemos enfrentarnos a nosotros mismos para reconocer nuestros pecados y dejar de seguir alimentándolos con nuestros miembros. Así que entonces buscamos una solución a nuestro problema. No es la verdad de Dios, es la verdad que nosotros escogemos. Yo le he dicho muchas veces, Dios no condena a nadie. ¿Cómo no? No, Dios no condena a nadie. Es que cada quien por sus hechos se condena a sí mismo. El abogado justamente está actuando en favor de cada uno de nosotros. Yo no sé si alguna vez te ha visitado un abogado, pero un abogado, cuando tú le presentas tu caso, el abogado te va a decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tenemos que juntar esto y esto otro, tan, para que te vaya bien, porque si no te van a sonar. La palabra de Dios es justamente expresada delante de nosotros por nuestro abogado defensor, que es Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos dentro de la verdad, dentro de la legalidad del Evangelio. Así que ese lugar solo es visitado y es buscado por quien no quiere estar a solas con Dios, el que está aquí adentro. Aquí al que yo le sugiero que todas las mañanas le diga, gracias por estar aquí. Abrí los ojos porque vives en mí. Respiro porque tu presencia está a mi favor. Y podemos también agregar, dependiendo de nuestras necesidades. Hoy es un día más de vida porque tu sanidad está sobre mí. Hoy es un día de felicidad porque yo sé que estarás conmigo y no me dejarás en cada momento de mi día. Y le podemos decir tantas cosas dependiendo de tu relación con Él. La cuestión es, ¿tenemos relación? Porque en la religión, la relación es con iba a decir el Espíritu, no, el ángel de la guarda. Y al ángel de la guarda lo traen de aquí para allá y de allá para acá, como si el pobre ángel de la guarda realmente pudiera estar en todas partes. Pobrecito, ¿verdad? Pues los ángeles están en un solo lugar, punto. Sí, son seres ministradores, vienen a ayudarnos, pero vienen, no están con nosotros. El que está con nosotros se llama Espíritu Santo.
Pero nosotros tenemos que entender algo: ¿está o no está? ¿Está o no está? ¿Es decisión de Él? No, la decisión de Él fue dejárnoslo. Sopló Jesús y nos impartió al Espíritu Santo. Y hay muchos que lo imitan, repartiendo también ellos el Espíritu Santo. Ay, como si ellos fueran dueños del Espíritu Santo. ¿Cuántos espíritus tienen dentro, verdad, para andar repartiendo? No, cada quien tiene nomás uno. Nosotros tenemos que hablar del Espíritu Santo. Cada quien tiene que abrir su corazón y recibir el Espíritu Santo. Pero recibir el Espíritu Santo que Jesús envió, no el que nosotros poderosamente estamos impartiendo. Hay muchos errores en el Evangelio. Y es que hay muchas personas que quieren ocupar en tu corazón y en tu entendimiento el lugar que le corresponde solamente a Dios. Cuando tú hablas con ellos, no, las cosas no son así, y te le dan 50,000 explicaciones, pero en la práctica eso es lo que hacen. Y debemos de ser bien cuidadosos. Por eso es de que debemos de atesorar la verdad. La verdad nos hará libres. 1 Corintios 3:16 dice algo, solamente por confirmar lo que yo estoy hablando. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Aquí ya le agrega, si usted se fija, sino según el Espíritu. Y luego dice algo que, ay Dios, que debe de abrirnos nuestro entendimiento para que nosotros valoremos si realmente estamos bien de un lado o del otro. Dice, lo voy a leer otra vez completo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se fija que lo que dice? Si es que. ¿Qué quiere decir eso? Justamente está respaldando lo que yo le estoy diciendo. Es que hay muchos cristianos que sienten definitivamente que ellos son dueños del Espíritu Santo. Lo tienen, ¿cómo no? No, perdóname, es que es una fe muy personal la tuya. Realmente tú estás cambiando la enseñanza, tú te estás cubriendo tus pecados, tú no los estás confesando delante de Dios, tú no estás doblando tu rodilla delante de Él para que el Señor te perdone con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros necesitamos ese perdón. Pero el perdón no viene si nosotros no lo requerimos. Si tú no lo necesitas, perdóname, pero la sangre de Jesús fue derramada sin que sea eficaz en tu vida porque tú no declaras que la necesitas. Las religiones no sirven por eso. Por eso la gente en sus religiones no cambia, solamente tienen un conocimiento que comparten, costumbres que comparten, tradiciones que comparten. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para nosotros. Otro lugar solo, que es muy famoso, de hecho mucha gente dice que es el lugar más sagrado del cristianismo. Imagínense nada más, el lugar más sagrado del cristianismo. ¿Sabe cuál es el lugar más sagrado del cristianismo? La tumba vacía de Jerusalén, en donde estuvo Jesús. Imagínense nada más, la tumba está vacía. Y ese lugar más sagrado, yo no sé si alguien de aquí ha ido a Israel. Yo no he ido, no. A veces me dan ganas, pero casi siempre me hacen falta ganas. Pero la mayoría de gente que va hace colas. Usted puede por ahí leer cuánto me tardo en entrar al Santo Sepulcro, haciendo la cola, y ahí le van a decir. Hay días sobre todo que no, hombre, pues hace un colo, ¿no? Ahí un solazo toda la mañana, y luego ya cuando entran, pues ¿qué se encuentra? Está vacía. Y luego lo peor de todo, ni siquiera hay la seguridad de que esa sea la tumba, pero pues ese es el negocio, es el business de la religión. Entran y luego en cuanto entran, haz de cuenta que es 1, 2, 3, va para afuera. Porque pues que hay un colonón. Y la gente sale, lo que Jesús hizo por mí. Ay, aquí estuvo, pobrecito. Por Dios. Salen lamentándose, salen llorando para seguir viviendo igual. ¿Por qué? Porque la verdad no se la da la tumba. En la tumba se manifestó la verdad.
La verdad se puso de pie y salió. Y le voy a decir una cosa, fíjese bien. Realmente nada nos asegura que Jesús haya salido caminando de esa tumba. Nada. ¿Sabe por qué razón? Porque la piedra la movieron los ángeles. Unos dicen que 2 ángeles, otros dicen que 1. Lo importante es que lo movieron. Pero fue para que las mujeres y luego 2 discípulos, que eran Pedro y Juan, entraran y vieran que ¿no está Jesús? Ellos creían que ahí se lo iban a encontrar, ellos creían que iba a estar el cuerpo. ¿Por qué razón? Estuvo 3 años Jesús enseñándoles. Y sabes una cosa, la dureza de corazón es grande. Hay gente que tiene 30, 40, 50 años de cristianos, tiene toda una vida oyendo predicaciones y le pasa exactamente lo mismo que a Pedro, que a Juan y a las 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. ¿Quién sabe cuál es la otra María? Pero ahí dice que la otra María. No sí sé cuál, pero así dice, la otra María. El punto es que nosotros tenemos que entender que, por Dios, necesitamos que lo que se llevó a cabo ahí adentro se lleve a cabo en nosotros, porque Jesús tiene el poder de presentarse a sus discípulos después, cuando estaban las puertas cerradas. ¿Por dónde entró? No entró caminando, la puerta estaba cerrada. Los discípulos estaban cuidando de que no los descubrieran y que no vinieran y los encontraran y los persiguieran porque eran cristianos. Y Jesús se presentó ahí en medio. Jesús, cuando resucitó, está transformado. Jesús se manifiesta como espíritu, pero es un espíritu al que pueden tocar, porque Tomás lo toca sus llagas, toca su costado, lo ven, caminan junto a él, platican con él. Nosotros tenemos que entender que ese Jesús estuvo con nosotros y no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. ¿Por qué está solo ese lugar? Porque el Señor salió para encontrarse con nosotros. Salió del lugar santísimo para no encontrarse con uno solo al año, para encontrarse con todos. Por eso no hay que ir a buscar a donde estuvo, hay que encontrarnos con Él en donde está. Y el lugar en donde está actualmente es aquí. El Espíritu Santo está aquí. Pero el Espíritu Santo, para que esté aquí, necesita, por supuesto, que tú se lo ofrezcas como templo. Yo te quiero recordar algo, mira. El Padre no acepta algo sucio. Se moría el sacerdote. No acepta un pecado, se moría el sacerdote. Lo jalaban, lo arrastraban, porque si alguien se metía, porque ya se murió, también ahí caía. No acepta, la santidad del Señor no acepta. Dios es perfecto. En Jesús tenemos un abogado. En el Espíritu Santo tenemos un intercesor. El abogado y el intercesor están hablándote y te están diciendo: arrepiéntete. Fue la primera enseñanza de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. No sabían quién era el reino de los cielos. Hoy sabemos perfectamente que Jesús es el reino. El rey está en los cielos y el reino nos lo trajo Él en su palabra. ¿Cómo saber que vivimos en el reino? Aprendiendo a hacer su voluntad, para que el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros poder clamar
clamar al Espíritu para que su favor venga sobre nosotros, o clamar al Espíritu para que el Espíritu se manifieste en favor de las personas que pedimos, necesitamos nosotros reconocernos en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Lo primerito es reconocer que somos pecadores, porque la primera enseñanza, se la repito, es arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. Pero hoy en día en el mundo, desde hace muchos años, están con la enseñanza de que nadie se sienta culpable. Tú tienes que estar feliz con lo que tú eres. Mírate en el espejo. Primero empezaron diciéndote, no importa de qué color tienes los ojos, no importa de qué color tienes la piel, no importa cómo es tu pelo, no importa cuál es tu peso, y todo eso es correcto, está bien, pero solamente empezaron por ahí porque sabían a dónde iba a seguir. Porque ahora párate frente al espejo y no hagas caso de lo que ves. Tú decides cuál es tu género. Y van todavía más adelante. Lo que tú ves no te puede condenar a ti mismo, porque tú eres el Dios de ti mismo, porque nadie te ama más que tú. Y se oye bien bonito decir, y no sé si usted lo ha leído, pero ya en todos lados, lo más hermoso del amor fue descubrir que me amo a mí mismo. Mire, cuando uno escucha eso, en sí misma esa enseñanza a los pies de Jesús no está mal. Pero cuando uno hace un lado a Jesús y toma esa enseñanza, entonces usted se está convirtiendo en Dios de sí mismo. Yo le voy a decir una cosa bien real. Yo necesito a Dios para sentirme amado. Si Dios no me ama, mi amor no es suficiente, ¿no es cierto? No es cierto. Pero cuando siento el amor de Dios, ¿sabes qué? Yo puedo aceptar todos mis defectos, todas mis debilidades. Volteo al espejo y le digo, ¿por qué? Porque tengo al Señor dentro de mí. No me importa lo que diga el espejo. Le creo a lo que Él me dice. Le creo y quiero hacer lo que Él me dice. Cambia todo. Por eso es que nosotros debemos de entender las verdades que la palabra nos enseña. Lucas 24, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Aquí dice otras, pero está bien. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en las enseñanzas del mundo lo que sabes que te va a separar de Dios? ¿Por qué buscas respaldar tus debilidades o tus pecados en lo que sabes que Dios no aprueba? Mira, si yo utilizo la palabra Dios condena, ya ves, Dios condena. No, es que Dios no aprueba. La palabra condenar parece que enjuicia a Dios y lo podemos hacer culpable de lo que a nosotros nos suceda. No, Dios está hablando solamente de las consecuencias de tus acciones. No es que Él te condena la acción que tú has cometido, te condena la acción que tú has cometido por cuanto no te has arrepentido de ella, ni has ido a la presencia del Espíritu Santo para que te redarguya. Y entonces le pidas perdón a Jesús y le pidas que te limpie con su poderosa sangre que te purifica, para que te puedas presentar delante del Padre puro, limpio y sin mancha. ¿Cómo? Sí. Cuando Jesús nos limpia, nos presenta del Padre puro, limpios y sin mancha. ¿Por qué? Porque el Padre lo que ve en nosotros es la sangre.
Por eso debemos de darnos cuenta que, ay caray, quiere decir que si yo me presento al Padre con todas mis buenas obras, con todas mis buenas intenciones, con todos mis arrepentimientos, pero sin la sangre, o sea, ¿no la hago? No. Muchos caminos llevan a Dios, no es cierto. El único camino que lleva al Padre es Jesús. Muchas religiones hay en el mundo, sí hay muchas religiones. La única que salva es la de Jesús. Y claro, luego nos dicen, claro, pues ustedes son cristianos, nacieron en una cultura cristiana. No, perdónenme. Es que la palabra de Dios es universal, pero no han querido creerla, no han querido tomarla. Pero todo aquel de cualquier religión que la vea sin influencia nuestra, que solito se siente y solito buscando la relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, obtienen la revelación así. Por eso hay cristianos ahora en todas partes del mundo. Y por eso hay cristianos ahora perseguidos y muchas veces sacrificados en cualquier parte del mundo. Nosotros debemos darle las gracias a Dios de que, oiga, pues, nos puso a nacer aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, o en sus alrededores. ¿Por qué? Porque, Dios mío, me la pusiste bien fácil. Porque otra gente en otro lugar, la verdad, está bien difícil. Nosotros tenemos que entender, ciertamente las religiones te presentan muchas opciones, pero la palabra de Dios te presenta una. Ahora fíjate lo que son las cosas. No debemos de ir a los lugares o buscar los lugares de donde Dios salió, porque salió para encontrarse con nosotros. Salió de la tumba para encontrarse con nosotros. Salió del lugar santísimo para abrazarnos. Pero hay un lugar al que Él sí nos mete, está solo. Y es indispensable: el desierto. Es tan duro, es tan difícil, que si lo valoramos bien, nosotros probablemente tengamos que decir, híjole, realmente yo nunca he entrado a un desierto. O quizás cuando lo vi, le di la vuelta. No, mejor me voy al mundo un rato. O me voy a la iglesia, ¿verdad? Pues si al cabo es ahí, yo agarro lo que quiera. No hay obligación de creer lo que enseñan. ¿O usted se siente obligado a creer lo que aquí enseñamos? ¿Verdad que no? No puedo yo obligarlo. Un día me dijeron que estábamos allá en José Rolón, y un amigo me dice, me vio que yo iba saliendo de la iglesia y me dice, oye, ¿vienes aquí? Y le dije, sí. Y me dice, oye, ¿y aquí lavan el coco? Pues me dio risa y me dijo, mira, yo soy el pastor y la verdad no sé cómo hacerle para lavar el coco, no me puedo lavar el mío. ¿A poco tú eres el pastor? Sí. Ven un día. Sí, vengo. Hace 30 años y nunca he venido. Cada quien quiere creer lo que quiere, cada quien sigue lo que decide. Pero nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y mira, fíjate bien, voy a leer Mateo 4, versículo 1. Ya estamos terminando, tranquilos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ájale. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, arriba de la catedral, haz de cuenta, aquí es Ciudad Guzmán, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, aquí al Nevado, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. Entonces, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pero yo quiero que nos demos cuenta de algo. Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿Qué es lo que mora dentro de ti? ¿A dónde te va a llevar? Me va a llevar a las naciones, gloria a Dios. El Señor me ha profetizado. Ya se dan unas hinchadotas así. Y luego hay un montón de profetas que se levantan y te hablan y te dicen, hipócritas, pues ellos no saben nada del desierto. ¿Cómo van a decirle a las personas que lo van a meter al desierto? Perdóname que yo te diga esto, hermano. Si quieres que tu vida sea transformada y si quieres que tu vida sea bendecida, necesitas decirle al Espíritu Santo: llévame al desierto. Me urge el desierto, quiero el desierto. Quiero decirte algo: cuando el desierto, porque lo pides o porque viene, porque deja. Yo quiero que por favor sí analices las palabras. Dice: fue llevado al desierto. O sea, no le dijeron ve al desierto, no, dice fue llevado. ¿Qué significa eso? Agarró a Jesús y lo metió al desierto. Así dice la palabra. Lo agarró y lo metió. O sea, Jesús quería, bueno, no me atrevo a decir que no, pero ¿qué tal si no quería? ¿Qué tal si le pasó lo mismo que a nosotros? Bueno, no estoy haciendo mal, no estoy en tentación, pero ¿por qué tengo que entrar al desierto? Señor, yo no he hecho nada malo. Jesús, como hijo unigénito, pues sí puedo decirle: Señor, para mí, ¿para qué metes al desierto? Tú ya sabes que yo no caigo en tentación. Pero ¿y qué pasó? Lo metió al desierto. ¿Por qué? Porque Dios es el que ama disciplina. O sea, ¿qué hace el Señor? Te ama, pues te va a meter a la disciplina, te va a meter al orden, te va a meter al horno para que seas refinado. Y ya tenemos la experiencia en el Antiguo Testamento. Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes en el horno, y los 3 jóvenes al rato ya tenían a un cuarto ahí con ellos, y los de afuera se asomaban y se quemaban, y los de adentro salieron sin quemarse, pero salieron 3, no salieron 4, porque el Señor estaba allá adentro con ellos. Porque nosotros tenemos que entender que siempre el Señor va a estar con nosotros en el desierto, nunca vas a estar solo. Quizás alguien diga: ¿y quién estaba con Jesús? Pues si Jesús es la Trinidad andando. Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Yo me río de las personas que hablan: no, Jesús no es Dios. Ay, por Dios, no entiende nada. Y luego que si Jesús, si fuiste bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí vale. Y si nomás fuiste bautizado en nombre de Jesús, no vale. Y si nomás fuiste bautizado en nombre de Jesús, sí vale. Y si fuiste bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no vale. Y tú dices: Dios mío, si lo que vale es el bautismo, no hay celo entre los 3. Imagínate que Jesús le tuviera celos. No, solamente que se bauticen en mi nombre, yo soy chido. Por Dios. Pero eso es lo que piensa la gente. Así son los religiosos. No les ilumina la verdad. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, la verdad, mira, llega bien fácil. No necesita unos rollos, entiende uno re fácil. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Para ser tentado por el diablo. Ay, caray, ¿cómo? O sea, le dijo: a ver, Jesús, vente, vea, porque aquí viene este cuate y te va a dar una recia. Si así me va a defender a mí también el Espíritu, caray, pues déjame decirte una cosa: así te mete al desierto. Y en el desierto vienen las tentaciones, y los religiosos le rezan por un pecadito así chiquito, una penitencia de 20 padres nuestros, y en cada uno dicen: y no nos metas en tentación, nos líbranos del mal. Y no se la aprenden. Y no se la aprenden. ¿Por qué? Porque son rezos que son vanas repeticiones, sin fundamento, sin conocimiento, sin una relación con Dios.
Y aquí Jesús es metido y ahí está rapidito Satanás. Pues lo ve solito. Mira, a veces no estás en el desierto, a veces estás donde nadie te ve. Y cuando estás donde nadie te ve, mira, rápido llega. A veces hay una multitud, pero estás tú solo. Y rápido llega. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Y tú estás en un lugar ahí solito, en medio de tanta gente, y luego volteas y dices: ¡ay, Dios mío! Te echas un tapo de ojo. Porque estás solito y porque no te has dado cuenta que está el tentador. Pero si en la mañana, cuando despertaste, le dijiste al que está contigo, porque si está contigo tienes que enterarte que no estás solito. Así que si sabes quién está contigo, le puedes decir al tentador: te reprendo, Satanás. Y antes que mirar con deseo, miras con misericordia y oras por la persona para que se vaya al cielo, conozca al Señor. Porque definitivamente en la tierra no hay nadie que no necesite a Dios. Así que cambias inmediatamente la circunstancia. Y una circunstancia que iba a ser maldición para ti, la conviertes en bendición. Cuando entendemos eso, entonces no es difícil entender por qué Jesús, bueno, le dice a Satanás primero: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué contesta él? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, ¿qué significa? Mira, a veces no tendré para comer. No tendré para comer. No tendré para pagar la renta. Pero nunca voy a caer en la tentación de robar. ¿Por qué razón? Porque nosotros como hijos somos dignos. Y no vamos a prestar nuestro cuerpo y no vamos a caer en la tentación de solucionar los problemas con lo que Satanás después nos va a acusar para que nos condenen. Nos condena Dios, nos condena nuestros hechos. Así que dice: no solo de pan. 40 días y 40 noches estuvo Jesús ahí. Y déjenme decirle algo, se lo digo bien breve. Para la llegada del año 2000 hubo una invitación de un gran hermano, un siervo muy reconocido. Hizo una invitación para ayunar 40 días y 40 noches para la venida del año 2000, porque representa el último milenio. Ya no va a haber otro. En este milenio es cuando el Señor viene y se termina todo, o empieza todo. Y entonces yo tomé la palabra, yo tomé la invitación, y entonces yo ayuné 40 días y 40 noches. Agua. Algunos ayunaban, por ejemplo, no desayunos, pero comida y cena. Otros al revés, otros nada más frutas o cosas así. Pero yo decidí hacerlo como la palabra enseña. Lo único que sí hice fue líquido con vitaminas. Porque pues yo sé que los seres humanos, ¿verdad? Las necesitamos, porque si no podemos llegar a tener problemas. Y no me sentí como Jesús, ¿verdad? Para tratar así como de apantallarlo. Y eso es lo que yo hice, ese tipo de ayuno. Y déjeme decirle que empiezan a pasar los días, y mientras más te sometes al Señor, mientras más buscas su presencia, menos hambre te da. En el día 27 venían unos hermanos invitados de Estados Unidos y tuve que ir por ellos al aeropuerto. Y el enemigo me quería hacer temblar. ¿Cómo iba a manejar yo? Pero yo sabía que yo tenía que ir, era mi responsabilidad. Y fui. Y una semana después los tuve que regresar. 34 días después de ayuno, voy manejando a Guadalajara, los dejo en Guadalajara y me regreso. El día 40 del ayuno, estoy yo en la noche, sin saber qué hacer.
porque lo digo en serio, no tenía hambre, no tenía ganas de comer. Y me dice Gladys, oye, ¿y mañana ya rompes el ayuno? Y le digo, ¿por qué? Pues para saber que te hago desayunar algo rico. Y le dije, no sé, en la mañana te digo. Durante la madrugada, platicando con el Señor, yo entendí algo. Sí pude ayunar 41 días, quizás 42 días, no sé, pero realmente tiene importancia intentar hacer algo mejor que Dios. Es imposible. Mis 40 días no se asemejaron a un día de Jesús. Él es Dios. Lo que nosotros hacemos es nada más por agradarlo, pero no por igualarnos. Pero muchas veces nos santificamos tanto que empezamos a presumir, oh hermanos, llevo 30 días de ayuno, la gloria del Señor descienda poderosa aquí en medio de nosotros, venga, pase al frente, y nos echamos unos rollos espirituales y la gente se siente tan tocada y se siente tan llena y no se da cuenta que no es otra cosa más que puros problemas mentales de los cristianos. Escuche, muchas veces hacemos cosas que no son correctas, otras veces sí hay una buena motivación y quizás alguien nos juzgue mal, pero nosotros lo que tenemos que entender es que debemos de ser guiados realmente por el Señor. Pero déjame decirle cuál es el equilibrio, porque cualquiera puede decir eso. El equilibrio es la palabra de Dios. Si la palabra lo enseña, por favor, hágalo. Si la palabra no lo enseña, por favor, no lo haga. Defienda su fe, defiéndala. Estoy ya por terminar. Vamos a ver dónde estoy. Se me movió aquí todo. Acá está. Luego lo sube al pináculo del templo. Y ya no voy a leer el pasaje, pero dice que el enemigo le dice a Jesús: Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, te voy a decir qué significa. Significa que muchas veces nosotros, en nuestra necesidad y en nuestra debilidad, queremos nosotros decirle a Dios lo que tiene que hacer por nosotros o para nosotros, cuando en realidad el desierto es para que tú aprendas a rechazar todo aquello que no viene de Dios y que puede ser tu deseo y que puede ser tu debilidad carnal. Solucionar los problemas es lo mejor que nos puede pasar. Qué maravilloso que nosotros, estando en el desierto, en ese preciso momento, en el nombre del Señor, yo declaro esto y esto, y wow, se presenta. Qué poderoso es Dios. Y hombre, yo también ya soy bien poderoso, porque no, nosotros representamos a Jesús, pero no somos Jesús. Le voy a decir una verdad bien gruesa. Desde que Jesús vino, la palabra nos enseña que Él es el ungido, pero todos nos sentimos ungidos. Y a veces también lonjudos, imitando la unción de Jesús. Y la verdad es que nosotros debemos de someternos a la unción de Jesús, porque es al Jesús que está en el cielo que necesitamos y representamos. Así que no hablemos de nosotros, hablemos del que vino a nosotros. Mostremos lo que Él es. Y luego la última tentación, ¿dónde está? Otra vez le llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay mucha gente que vende su salvación, y lo peor de todo, la vendió y nunca le pagaron. Y la gente cree que como no le pagaron, ¿verdad? Entonces no hay trato. No, perdóneme, usted hizo un trato con el diablo.
El diablo no le dijo yo te voy a pagar en este momento, ¿verdad? El diablo no te dijo te voy a pagar un mes. El diablo es astuto. Te compró y cuando le reclames, ¿sabes qué te va a decir? No, es que te voy a pagar en 2000 años. ¿Y cómo le dices que no? Ya te vendiste. Y te vendiste por fama, o te vendiste por dinero. ¿Y sabes luego qué pasa con las personas que están compradas? Empiezan a tener unas desviaciones terribles. Y podemos darnos cuenta cómo cuando sale a la luz las cosas que la gente hace, pero como muchas veces son poderosos, todo lo encubren. Y estamos viendo nosotros todo el rollo de Epstein, con toda la gente riquísima del mundo y con poder político. Y cuando vemos qué es lo que hacen, no, mire, si realmente supiéramos qué es lo que hacen, realmente nos espantaríamos terrible. Ayer yo platicaba con alguien y le decía, ¿saben cuántos niños desaparecen en los Estados Unidos por año? Estamos hablando de Estados Unidos, de Estados Unidos. A nosotros nos satanizan aquí demasiado en México, pero ¿saben cuántos niños desaparecen en los Estados Unidos? Desaparecen 360,000 niños anualmente. No me estoy refiriendo a jovencitos, no me estoy refiriendo a gente adulta, me estoy refiriendo a niños. Y sí, ciertamente desglosando la razón por la que desaparecen, sí desaparecen porque la mamá se los llevó, tenía problemas con el papá, o al revés. Desaparecen porque los niños se perdieron y alguien por ahí se quedó con ellos. Pero igual los niños andan por ahí. Pero hay un margen altísimo de aproximadamente 150,000 niños que desaparecen, y la gran mayoría de autoridades saben que esos niños desaparecen porque son ofrecidos a las tinieblas y porque son puestos en platillos para que algunos se deleiten con carne humana. Y uno dice, ¿qué? En este tiempo, ¿qué no era antes eso? Cuando la gente no estaba civilizada. No, eso es lo que hacen ahora. Y estamos hablando nada más de Estados Unidos. Si usted suma en todo el mundo, se va a tener que dar cuenta que, Dios mío, realmente nosotros en la iglesia vivimos en el paraíso, porque ni siquiera nosotros pensamos en eso. Señor, de veras que no me dejas caer en tentación. Pero la gente que desgraciadamente cae en tentación en su desierto, el enemigo los desvía. Quizás no a esos extremos, pero los desvía. Estamos padeciendo, estamos sufriendo, tenemos dolor en nuestro corazón, Dios no nos responde y nos rebelamos. No, por favor, entiéndelo. Entraste a ese desierto para crecer, para madurar, para que realmente muestres que toda la gloria y toda la honra y todo el poder es de Dios. Si no se hace mi voluntad, es porque yo estoy aprendiendo a que se haga su voluntad y no la mía, porque Jesús me lo enseñó. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Se lo dijo estando en la cruz, se lo dijo estando sufriendo por nosotros, se lo dijo cuando Él no tenía que sufrir. Los que teníamos que sufrir éramos nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz. Así que cuando venga el desierto y estés ante alguna enfermedad y estés ante alguna escasez y no traigas nada, no caigas en tentación. Dios es Dios. Él tiene todo en control. Quizás suceda algo que el enemigo te diga, ahí está, ya ves, Dios no tiene todo en control, Dios no es tan bueno. No, es que no sabes realmente por qué Dios hizo las cosas, pero un día cuando yo esté allá con Él, entonces sí voy a saber. Pero si yo te hago caso ahorita, entonces yo no voy a saber. Así que mejor no te hago caso, porque yo sí quiero saber. Yo quiero un día llegar a la presencia de Dios y ver por qué hizo cosas que yo no comprendía, cosas que me pusieron a temblar en mi fe, cosas que me pusieron a dudar si yo continuaba o no continuaba en la verdad. Dios nos mete al desierto justamente para que aprendamos a confiar, venga lo que venga, para que aprendamos a depender en las circunstancias más difíciles. Y algo muy importante, en medio de la tentación, nunca le preguntamos a Dios
si realmente Él va a hacer lo que nosotros queremos o no. Nosotros aprendemos a que venga lo que venga, siempre de Dios va a ser la gloria, siempre de Él va a ser la honra y siempre de Él va a ser el poder. Siempre. Cierre por favor sus ojos, con esto terminamos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres salir más que vencedor? No porque salgas de tus problemas, sino porque los problemas no serán suficientes para quebrantar tu fe. Yo te quiero enseñar algo muy sencillo, resumido completamente. No quieras encontrar a Dios en el lugar de donde Él salió. Y encuéntrate con Dios en el lugar aislado y a solas en el que Él te metió. Y ahí recuerda siempre, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Dios está contigo. Su verdad no cambia y su voluntad es perfecta. Y nosotros, confiados, esperamos en su voluntad y nos gozamos en ella. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea todo el poder, a Dios sea todo el honor. Y nosotros, sus hijos, decimos amén. Amén. Amén, Señor. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para los que te amamos. Estamos rendidos y nada nos quitará la bendición de gozarnos en tu voluntad y darte gracias por todo lo que haces en medio de nosotros. Te amo, Jesús, si es mi canción.